Sin más preámbulo, vamos a darle a lo bueno. El gobierno de Benito Juárez y las leyes de reforma. Ya vimos, tenemos que tener hasta ahorita claro, fíjense cómo empezamos con los mayas y los mexicas, y luego nos fuimos a la independencia, y luego nos fuimos ahí al México independiente, que es donde estamos ahorita. Y acuérdense que una vez que México se independiza, surgen dos bandos, el liberal, que quiere ir hacia adelante de manera radical, así como que ya vámonos con ideas nuevas, y el bando conservador que quieren quedarse, no regresar al pasado necesariamente, pero avanzar poquito, avanzar despacio, avanzar con las estructuras viejas, con las estructuras medievales antiguas que teníamos, avanzar poco a poco, avanzar tanteando el terreno. Entonces vamos a ver el gobierno de Benito Juárez y las leyes de reforma. Este es el tema que nos ocupa hoy. Hay que tener claro aquí, liberales, conservadores, centralistas, federalistas. Acuérdense cuál es cuál. Y acuérdense también las logias. Ahorita lo vamos a ver otra vez. ¿Qué logia estaba de qué bando y qué logia estaba del otro? Los cambios introducidos por el bando liberal a través de las leyes de reforma y la Constitución del 57. Acuérdense que los liberales son los que quieren lo moderno, por eso hacen reformas. Y la Constitución del 57, ¿qué es? Es una constitución liberal. Liberal porque tiene muchas ideas de la ilustración y muchas ideas de división de poderes y todo esto, ¿no? Y quitarle poder a la iglesia. Repito, no es que la iglesia esté mal, no es que no nos guste, pero no tiene por qué hacerse cargo de todo lo civil y de la milicia, ¿no? Se establecieron esto de las leyes de reforma en la Constitución. Todo esto se establece con la intención de modernizar las estructuras política y económica. México sigue con leyes medievales todavía. La intención es modernizar. Pero ¿qué pasa? ¿Que esto a quién va a afectar? ¿A quién no le va a gustar? A el poder clerical, que es el bando conservador. Por eso aquí dice que afectaba de manera radical intereses y preceptos tradicionalistas. O sea, que afectaba las estructuras viejitas, ¿no? Que eran más que nada de la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues obviamente el bando conservador se opone de forma rotunda, o sea que de manera contundente, a las reformas y a la Carta Magna, lo que va a derivar en un nuevo conflicto. Oigan, venimos de cuánto relajo y aquí vamos a otro, ¿no? Este va a ser la guerra de los 3 años o la guerra de reforma, apúntenlo, porque a veces les van a preguntar por una, o sea, es la misma guerra, pero se las van a decir de una forma o de otra. Y apunten esto que es muy importante, las fechas. Entre 1857, que fue el mismo año que se redacta la Constitución Liberal, que tiene mucho sentido de redactarse, pues no les gustó a los conservadores y órale, tenemos un conflicto y va a durar 3 años, va a durar hasta 1861. Por eso también se le llama Guerra de los 3 años, es la misma. Al amparo del Papa Pío IX, este es un número romano, pero es el número 9. Pío IX, la logia escocesa, que es el bando conservador. Acuérdense que la logia escocesa es el bando conservador. El bando conservador que es centralista o federalista es centralista. Tengan esas tres cosas unidas. Si hacen esa trinidad con cada uno de los bandos, ya lo hicieron, ¿eh? Logia escocesa-yorquina. ¿Quién es este centralista o federalista? ¿Quién es liberal y conservador? Si tienen claro eso, ya lo hicieron aquí, ¿eh? Ya todo lo demás se les va a hacer más sencillo. El bando conservador se proclamó en contra de la Constitución recién promulgada. El Papa Pío IX, que la logia, que obviamente apoya al bando conservador, todo lo que tenga que ver con el conservadurismo, todos se oponen. Entonces, mediante el plan de Tacubaya, en diciembre de 1857, Félix María Zuluaga le propone al presidente Ignacio Comonfort. ¿Y este Zuluaga quién es? Zuluaga, si no me equivoco, es el dirigente de las Fuerzas Armadas, es decir, del ejército. Él es el que le propone a Comonfort, que es el presidente, oye, es que por las buenas, así como que pues somos compitas, mira, hay que cancelar esta constitución. Acuérdense que Carta Magna es lo mismo que una constitución. Hay que cancelarla porque no se puede gobernar con ella, porque vamos a tener un conflicto y no queremos conflicto, queremos unirnos. Entonces, mira, ¿qué es el plan de Tacubaya? Aquí no lo explica a detalle, pero para eso estamos aquí, ¿eh? Hay gente que dice, ese señor nada más lee la guía. No, no, no la leemos nada más. Aquí se resuelven todas las dudas, ¿no?
Si esta guía ya vieron que la leemos así solita, de repente hay palabras o términos medio extraños porque hay cosas que no explica a fondo, pero para eso estamos aquí. El plan de Tacubaya. Oye, es que no entiendo cómo. El plan de Tacubaya es para quitar, para cancelar esta constitución, pero la acabas de hacer. Sí, a los conservadores no les gusta, pero el mismo gobierno, una facción del gobierno, no necesariamente conservadora, pero sí que no quiere conflicto porque dice, oye, venimos de años de conflictos, no hay que meternos en otro. Spoiler alert, alerta de spoiler, sí, sí nos vamos a meter en otro problema, ya lo vimos, la reforma, y se llama así por estas reformas a las leyes, leyes liberales, pues le ofrece a Comonfort, mira, vamos a cancelarla y vamos a corregirla nada más, ¿no? Vamos a hacerla no tan radical porque está muy radical, mijo, está muy liberal. Y si tú lo haces, si tú me ayudas, presidente, si tú aceptas, porque, ojo aquí, eso es muy importante. La Constitución es lo que le da legalidad al presidente. Entonces le dice, mira, si tú cancelas mediante el plan de Tacubaya esta Constitución que es demasiado liberal y le bajamos unas rayitas, mira, yo me encargo de que tú mantengas la presidencia. Yo me encargo de que tú sigas siendo el presidente, porque lo voy a ver como un favor que me estás haciendo, ¿no? Como un Ford va a aceptar la propuesta, por lo que se considera que incurrió en un autogolpe de Estado por anular las leyes que legitimaban su mandato. Es lo que acabo de decir. Imagínense que como Ford hace esta constitución, bueno, él no la hace, la hacen el poder legislativo, que es principalmente liberal, porque ellos fueron los que habían así como que ganado. Y entonces, esta constitución pues le da legalidad. Acuérdense que sin constitución no hay leyes y no hay ley que diga que hay un poder ejecutivo o un presidente. Por eso dice que legitimaba su mandato. Legitimar es que lo hace legal. Tú eres el presidente legítimo, eres el presidente constitucional. Oye, pero si tú anulas tu propia constitución, es como si uno se diera un golpe de estado a sí mismo, ¿no? Pero es porque la constitución representa el poder, ¿no? El Congreso, que había obviamente redactado esta constitución, ¿qué hizo? Destituyó a Comonfort, porque no le gustó, como que dijo, oye, tanto que nos tardamos en hacer esta constitución y tú nada más como presidente estás aceptando, pues lo destituyen. Que dijo Comonfort, no me habías dicho que me ibas a dejar como presidente, pues esa promesa te la hizo Zuluaga, no te la hicimos nosotros. Entonces van a destituir a Comonfort y se va a nombrar a Benito Juárez como presidente. ¿De dónde sale Benito Juárez? Benito Juárez, acuérdense que era en este momento, antes de que se destituyera Comonfort, él era el presidente de la Suprema Corte, que en estas épocas él es el que toma el cargo de la presidencia cuando el presidente falta, ¿no? No hay vicepresidente aquí, o si lo hay, no tiene esa función todavía. Es Benito Juárez, el presidente de la Suprema Corte, y es el que va a tomar la presidencia, ¿no? Por eso dice provisional. Simultáneamente, los conservadores otorgaron al mismísimo Félix María Zuluaga, que era este que le proponía como un foro, oye, pues es que está demasiado liberal esta constitución. Pues obviamente él era un poquito más conservador que liberal, ¿no? Y los conservadores, como él fue un poquito como que el cerebro, no el cerebro, porque esto también hay mucha gente que está involucrada, pero es Félix María Zuluaga el que toma esta iniciativa, a él le dan el poder ejecutivo. Ah, caray, ah, caray. Oye, pero no me estás diciendo que Benito Juárez era el presidente. Sí, tengan en claro esto. México durante la Guerra de Reforma va a tener dos presidentes, uno liberal y uno conservador. El liberal es Benito Juárez y el conservador va a ser Félix María Zuluaga. El mismo que le dijo a Comonfort que le prometió, viéndolo a los ojos, fíjense, le prometió que le iba a bajar el sol, la luna y las estrellas y que lo iba a dejar como presidente. Él ahora va a ser el presidente que elige el bando conservador. ¿Por qué? Porque hay dos presidentes, porque México acaba de entrar en una guerra y mediante las armas, ¿qué quiere decir? Mediante los fregadazos, Juárez y Zuluaga se van a disputar la presidencia, dando comienzo a la Guerra de los 3 años, también conocida como Guerra de Reforma. Han de estar pensando, pero ¿por qué se van a disputar algo que cada uno tenía? Pues sí, pero pues cada uno quiere ser el presidente único. Hay uno enfrente que está diciendo que también es presidente. En 1859, el bando conservador se dividió y se debilitó, pues mediante el plan de Navidad, Miguel Miramón, este señor estuvo allí también en el castillo de Chapultepec defendiendo
a México junto con los niños héroes. De hecho, es un niño héroe también, Miguel Miramón. Este, Miguel Miramón desconoce a Félix María Zuluaga. Por eso dice que se debilitan, como que empieza a haber ahí facciones entre el mismo bando conservador y se proclama líder del proyecto conservador. Ya no es Zuluaga, Zuluaga ya no es, ahora es Miguel Miramón. Por otra parte, durante esta misma guerra, el presidente Don Benito sostuvo los preceptos liberales, las leyes de reforma y la Constitución del 57. Es una de las cosas que sí hay que aplaudirle. El señor, durante la invasión estadounidense y luego también, no, todavía no estaba él, miento, durante la intervención francesa, que vamos a ver más adelante, y durante esta época, Don Benito sí mantuvo la soberanía de las ideas liberales, ¿no? Él mantuvo la Constitución, él mantuvo, por eso su gobierno era itinerante, iba de un lado a otro, ¿no? En 1859 decretó una nueva forma, una nueva reforma para separar la iglesia del Estado. Han de estar pensando, pero que no esa ley existía, sí, pero va a ser, estas también se llaman las leyes orgánicas, porque va a ir a modificar algunas cosas y hace una nueva reforma para separar iglesia de Estado. Y el gobierno, como les dije, itinerante. ¿Qué significa itinerante? Que va de un lugar a otro. Porque en la capital, si no me equivoco, ya estaban los conservadores, ellos tomaron la capital con Zuluaga y ahora con Miramón. Y es Benito Juárez el que tiene que salir, porque al principio no tiene fuerzas para, no tiene ejército, ya después lo irá armando poco a poco. Pero su gobierno va a estar itinerante, va a estar en varias partes del norte y del centro del país. Este gobierno itinerante de Juárez va a negociar a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo, un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, que es el famoso, aquí vamos a ver estos tratados. Este va a ser el tratado McLean-Ocampo. El tratado McLean-Ocampo es entre Melchor Ocampo, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Benito Juárez, pero luego también va a haber otro, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa esto? Que durante esta guerra de reforma, pues imagínense, el país estaba en la miseria, acuérdense. Se trató de evitar esta guerra porque el país estaba endeudado, devastado, había perdido la guerra contra Estados Unidos, venían liberándose por ahí de Santana, entonces está el país endeudadísimo. ¿Dónde sacamos dinero para mantener una guerra que dura 3 años? Cada uno de los bandos le pidió ayuda al extranjero, a países, a otros países. Benito Juárez le pide ayuda al gobierno de Estados Unidos como diciéndole, mira, tú reconóceme a mí como presidente legítimo y apóyame y yo te voy a dar beneficios. Lo mismo va a hacer Miramón. Miramón, ya ven que Zuluaga ya no está, ahora Miramón es el líder de los conservadores. Miramón va a hacer lo mismo, pero él va a ir a España, si no me equivoco. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Él va a ir con los españoles. Cada uno, Benito Juárez y Miguel Miramón, cada uno prácticamente pues le va a ir a decir a otros gobiernos, miren, nosotros hacemos lo que ustedes quieran, pero denos dinero, porque necesitamos ganar esta guerra, ¿no? Nos quedamos aquí en el Tratado McLean-Ocampo. ¿Qué es el Tratado McLean-Ocampo? Vamos a verlo así simple. Es el tratado con el que México le dice a Estados Unidos, apóyanos a los liberales. ¿Y qué te vamos a dar a cambio? El libre tránsito por el istmo de Tehuantepec y también otras cosas referentes a recursos naturales, ¿no? Pero este era el principal. Entre muchas, libre tránsito por el istmo de Tehuantepec. ¿Qué significa libre tránsito? Te dejo que traigas aquí. Estados Unidos tenía mucho la intención de hacer un canal allí, porque lo tenía ahí cerquita. El istmo de Tehuantepec, acuérdense que es la parte más delgadita de la República Mexicana. Sigue siendo muy, muy grande, pero ahí quería Estados Unidos hacer un canal, que ya después lo van a hacer en Panamá, que le salió mejor, porque es más pequeñito, es más delgadito, pero más angosto. Y Tehuantepec era una zona en la que Estados Unidos quería ocuparla para hacer un canal, y aparte porque es una zona donde hay muchos recursos y aparte pues les iban a dar como que soberanía sobre ese territorio, ¿no? Cosa que era muy mala para México, ¿eh? Pero don Benito, así como tal, le propone casi casi como diciendo, mira, te presto un pedacito de México para que lo uses y lo explotes, pero apóyame. El acuerdo no prosperó porque nunca lo ratificó el Senado de ese país. No lo explica aquí esta guía, pero yo lo digo rapidito. En 1800, más o menos por estas fechas, por los 1860, Estados Unidos ya estaba teniendo sus propios problemas. El Senado estaba ocupado porque se les venía a ellos también su guerra civil. Acuérdense que Estados Unidos tiene una que se llama la Guerra Civil Estadounidense, que es la misma que también se llama la Guerra de Secesión.
Guerra de Secesión, que es cuando pelean los estados del norte, que son los, si no me equivoco, los estados de la Unión, contra los estados confederados del sur, por detalles económicos y también por ahí de darles la libertad a los esclavos, que en este momento todavía había esclavitud. Entonces, esa es la famosa Guerra de Secesión. Entonces, Estados Unidos está ocupado ahí. Por eso están como que, oye, ¿sabes qué? Ahorita no tenemos cerebro para pensar en el istmo de Tehuantepec. Ahorita estamos ocupados con nuestros problemas, ¿no? Estaban tratando de evitarlo, pero como que ellos también van a tener su guerra de secesión que va a durar desde 1861. Qué difícil los números, pero ahí se entiende, hasta 1800, si no me equivoco, 65. Por su parte, Miguel Miramón buscó el respaldo militar de España y envió a Juan Nepomuceno Almonte como embajador para negociar con Alejandro Mon, representante de la corona española, y se firma el Tratado Mon-Almonte. Hay dos tratados, acuérdense. Uno liberal, MacLean Ocampo con Estados Unidos. Y luego tenemos, apúntenlo porque esto es de examen, esto es de examen siempre. Y tenemos un tratado conservador que es el Mon-Almonte que se hace con España. Tengan eso claro, ¿eh? Lo voy a volver a decir, ya sé que repito mucho, pero esto sí es pregunta de examen, es muy importante, ¿eh? Tratado MacLean Ocampo, liberales con Estados Unidos. Tratado Mon Almonte, conservadores, y lo hacen con España. Cada uno de los bandos va a ir con países diferentes para que los apoyen para ganar la guerra, porque ya saben, la guerra se gana con dinero. Entre más dinero tú le metas a la alcancía, pues más, yo tengo más dinero para armas, para municiones, para uniformes, para reclutar más soldados, para todo eso, ¿no? Para hacer campañas, ¿no? Y España va a enviar tropas para sostener el régimen conservador en México, a cambio de que dicha nación cediera, o sea, de que México ceda soberanía al convertirse en un protectorado español. ¿Qué significa un protectorado? Como si fueras un estado dependiente mío. Yo te voy a administrar, como lo que España hacía en épocas de la conquista, ¿no? Más o menos. Entonces, fíjense qué ironía. Benito Juárez, con Melchor Ocampo como su ministro de Asuntos Exteriores, y los conservadores de este Miguel Miramón, con Juan Nepomuceno Almonte como su embajador, cada uno en palabras cristianas y un poquito groseras, pero para que se entienda bien, cada uno va a ir con otro país y le va a decir, me pongo de rodillas ante ti, te beso los zapatos, te beso las suelas, todo lo que haya que besarte, con tal de que me des dinero y me apoyes para ganarle al otro. ¿Se fijan? ¿Se fijan cómo es el mexicano desde entonces hasta la fecha, ¿no? Preferimos doblarnos ante extranjeros con tal de seguirnos peleando entre nosotros y como diciendo, no importa que tú me gobiernes, no importa que tú tengas soberanía en mi país, con tal de que mi hermano no gane, no importa que yo también pierda. ¿Sí se fijan cómo somos? Es mejor perder los dos a que no ganen ellos, ¿no? Así es el mexicano, aquí lo estamos viendo claramente, ¿no? La Guerra de los Tres Años o de Reforma va a terminar en enero de 1861 con el triunfo del bando liberal. Ya sé que, ya sé que lo dijeron muy rápido, ¿eh? Porque han de estar pensando, ¿y cómo estuvo esta guerra? ¿Cómo fue que ganaron o perdieron? Ya vimos que el bando conservador se dividió en dos, y Miguel Miramón pues no tenía a lo mejor todo el genio militar que tenía este Félix María Zuluaga, ni los contactos, ni nada de eso, ¿no? Entonces va a triunfar el bando liberal. Aquí no viene, no se preocupen, en el examen rara vez se los van a preguntar, pero hay que entender que es porque se debilita el bando conservador. Sí hubo varias batallas importantes, pero aquí se fijan en la guía no vienen. Eh, lo que tenemos que saber es cuándo empieza la guerra, cuándo termina, quién, acuérdense quién fue y se dobló con qué país, con qué tratado, qué era lo que le proponían o le prometían a cada país, ¿no? Va a ganar el bando liberal, porque ya vimos que el conservador se debilitó, ¿no? Fíjense cómo aquí dice bando liberal y dice logia yorquina. Fíjense cómo nos siguen recordando las logias, porque viene en el examen. Eso sí es pregunta de examen, ¿no? Benito Juárez se va a instalar como jefe del poder ejecutivo en la capital del país. Expulsó a los ministros del clero y a diplomáticos españoles. No tuvo piedad de nada, ¿eh? Él dijo, todos los ministros del clero que apoyaron esta guerra que tratamos de evitar, expulsados del país.
A mediados de 1861, el presidente Juárez decretó una moratoria o suspensión provisional del pago de intereses de la deuda externa, la cual dio origen a enérgicos reclamos de Francia y otros países acreedores. Eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Benito Juárez se termina la guerra de reforma, es el presidente y se da cuenta de una cosa, cuando ve las arcas, o sea, cuando ve el Tesoro Nacional, cuánto dinero nos queda ahí en los baúles, dice, no hay nada, debemos, tenemos deuda nada más, no tenemos dinero. Venimos de una guerra de 3 años en donde prácticamente todo fue deuda, nos endeudamos cada quien, o sea, porque aquí hay que entender una cosa, ¿eh? Se endeudaron los liberales que ganaron con Estados Unidos y tienen que pagarle. Se endeudaron los conservadores con los españoles y aunque perdieron, tienen que pagar también. México como país se endeuda y se endeuda mucho y se endeuda incluso con más países. También se endeuda por ahí con Inglaterra, se endeuda también allí con Inglaterra y con Francia. Por eso aquí dice otros países acreedores. Y lo que va a pasar es que Benito Juárez va a hacer como una declaración en la que va a decir, oigan, ya sé que les debo dinero, pero denme chance, no tengo ahorita para pagarles, déjenme hacer unas reformas, déjenme arreglar el país y luego ya veo cómo les pago. ¿Cómo creen ustedes que reaccionaron los otros países cuando les dicen que no les van a pagar, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita en un momento, eso lo vamos a ver ahorita en el siguiente video, porque es el tema que sigue, ¿no? La segunda intervención francesa. ¿Cuál fue la primera? La Guerra de los Pasteles, acuérdense. Esta es la intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano. Eso es lo que ahorita vamos a ver, ¿no? Pero nada más, fíjense cómo una cosa nos va llevando a la otra. Se acaba la guerra de reforma, ganan los liberales, pero Francia sigue pensando en México. Francia se quedó ahí con la espinita de la guerra de los pasteles, de que es que en ese país hay mucho dinero, hay muchos recursos, hay muchas cosas. España dice, pues están endeudados conmigo, tienen deuda conmigo, que adquirieron y de alguna manera me la toque cobraron. Entonces en Europa, países europeos están planeando cómo hacer para invadir México, porque México está endeudado con varios países de Europa, ¿no? Y Estados Unidos está ocupado con su guerra. Estados Unidos, acuérdense que tiene su doctrina Monroe, que dice América para los americanos, ¿no? Acuérdense que Estados Unidos dice México es mi hermanito menor al que yo le puedo dar zapes y yo abuso de él, ustedes no. Yo lo insulto, yo le pego, yo lo buleo, ustedes no. Ustedes son europeos, ustedes quédense en Europa. Con mi hermanito, nomás yo soy el único que se va a aprovechar de él, ¿no? Hasta la fecha sigue siendo así, ¿no? Entonces, pero aquí Estados Unidos no puede defender México o no puede defender la doctrina Monroe porque está ocupado en su propia guerra civil y no la está pasando muy bien. Es una guerra civil que vimos que va a durar ahí varios años. Entonces, ¿qué pasa? Esto algunos países de Europa lo van a aprovechar y van a decir, ah, mira, pues vamos a cobrarles, ¿no? Vamos a cobrarles y vamos a ver de a cómo nos toca. Pero bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video.